Bueno, buenos días a todos. Muy felices de presentar nuestro desayuno diplomático de la Unión Europea y Club Europeo del mes de junio. Y hoy tenemos la muy grata presencia de la embajadora de Francia, la señora Claudia Scherer-Efoss, que nos va a hablar sobre Francia en el contexto de la crisis del COVID-19. Después va a intervenir el consejero señor Jordi García Martínez, jefe de política y prensa de la delegación de la Unión Europea, donde va a compartir con nosotros el lanzamiento de proyectos de cooperación para la Argentina. Así que estamos encantados, como siempre, de tenerlos. Espero que disfruten de este desayuno. Desayuno lo llamamos porque, por supuesto, lo hacíamos en forma presencial y ahora tuvimos que cambiar a esta forma virtual por la crisis. Esperamos poder retomar nuestros desayunos presenciales en breve. Así que bueno, damos comienzo a este evento con la participación de la señora embajadora de Francia, Claudia Scherer-Efoss. Adelante, por favor. Hola, Andrea, muchas gracias por haberme invitado a participar a ese desayuno virtual. Con mucho gusto les voy a presentar la manera como Francia se encaró la pandemia en unos cuantos minutos y con la ayuda de unas láminas que darán unas cifras y unos conceptos que quiero compartir con ustedes. Después de ser uno de los países más afectados de Europa, Francia se encuentra actualmente en el final de un periodo de desconfinamiento o desescalada progresiva del confinamiento de la población de sus 67 millones de habitantes. El presidente francés habló ayer en la televisión era la tercera vez desde el principio de la pandemia para explicar a la población que estábamos entrando en una nueva fase a partir del 22 de junio. Eso empezó en Francia con el primer caso de COVID-19 el 25 de enero, ya hace bastante tiempo. Y Francia, como lo decía, ha sido uno de los países más afectados. El 4 de junio se contabilizaban más de 155,000 contagiados confirmados y más de 29,000 personas fallecidas por COVID-19. El confinamiento fue decidido el 16 de marzo y duró de forma estricta hasta el 11 de mayo. Es la primera vez que una medida como esa fue, por supuesto, tomada en Francia, como en muchos otros países. Y la decisión de imponer la cuarentena fue bien explicada a la población, que era para aumentar las capacidades del sistema de salud y controlar la circulación del virus. Esos dos indicadores fueron claves para seguir la pandemia y saber en dónde estábamos. Esa cuarentena fue aprovechada para aumentar las capacidades del sistema de salud, para comprar más tests y respiradores. Hubo complicaciones, todo no fue muy fácil. Hubo momentos en los cuales se preguntaba uno si el sistema de salud iba a soportar el aumento del número de contagios. También el tema fue la disposición de barbijos quirúrgicos, los que necesita el personal de salud. Ese producto fue
nos dimos cuenta que teníamos un desafío en términos de stocks. Entonces el gobierno tuvo que aumentar la producción nacional, crear producción nacional y también importar muchos de esos barbijos para el personal de salud. Yo no veo las láminas, así que espero que el público las vea y que vean así cómo se desarrolló la pandemia, porque como el esquema es muy diferente de lo que estamos viendo en la Argentina, se puede ver que al momento en que se decidió la cuarentena en Francia, el 16 de marzo, ya había 36 muertes diarias y más de 1.000 casos de contagios. Y que en las semanas que siguieron el principio de la cuarentena, llegó en 3 semanas al pico de la pandemia, que fue alrededor del 8 de abril. No se saturó el sistema de salud, pero la pandemia fue muy fuerte en unas regiones francesas. Eso es interesante para también tener la comparación con lo que está pasando en Argentina, donde la situación también no está lejos de ser la misma en todas las regiones. El equivalente de la AMBA en Argentina fue en Francia por la región del este de Francia y también la región alrededor de París. En estos momentos en los cuales el sistema de salud de esas regiones que fueron muy afectadas, se decidió que se iban a utilizar las capacidades del sistema de salud en otras regiones menos afectadas, porque de modo general el oeste de Francia fue bastante poco tocado por la pandemia y se trasladaron pacientes por trenes ultrarrápidos. Fue algo que Francia desarrolló y que impactó bastante en otros países. Y también, muy importante, mostrando la cooperación en la Unión Europea, hubo traslados de pacientes no solo a otras regiones de Francia, pero también a otros países de la Unión Europea, y en particular a Alemania y a Luxemburgo. Eso me parece muy interesante porque uno se pregunta, no me puedo no preguntarme de lo que pasaría en Argentina, si había una saturación de los sistemas de salud de la región de Buenos Aires y de la ciudad, en un país federal, ¿cómo sería la situación? Entonces, la lámina recuerda que se fue el pico de pacientes el 8 de abril, con 7.148 camas ocupadas de cuidados intensivos en un total de 10.500. Bueno, ahora, mientras ocurría la cuarentena, por supuesto, la situación económica de todas esas empresas y administraciones bloqueadas, necesitamos ayuda para que la economía no sufra demasiado, y el gobierno francés salió a anunciar muchas medidas económicas y sociales por un monto de más de 100.000 millones de euros. Prometió y dio créditos garantizados por el Estado por más de 300.000 millones de euros a favores de empresas, suspendió pagos de facturas de agua, de luz, y también se implementó un dispositivo de desempleo parcial, de chômage partiel, que es un poco similar al ATP que se puso en marcha en la Argentina. Que permitía a las empresas de no licenciar y quedarse con los empleados para el después, para que la gente continúe a tener su salario. Tienen una lámina normalmente con todas las cifras de los 8.000 millones de créditos para 445.000 empresas, apoyos, también beneficios sociales para la población que
tiene ya asistencia social, se les dio también unos bonos, un poco como también el bono de 10.000 pesos que hay en la Argentina para la gente que tiene muy pocos recursos. Perdón, bueno, perdón. En esa situación también tuvimos el tema de los turistas franceses varados en el extranjero. Había más de 180.000 turistas y fue el trabajo de todo el Ministerio de Asuntos Exteriores francés con la ayuda de la compañía aérea Air France y otras compañías para poder repatriar a los turistas varados. Y en la Argentina en particular son más de 3.000 que ya han regresado a Francia con la ayuda de la embajada y del consulado. Eso nos ocupó muchísimo durante esos días de cuarentena. Ahora, es importante, yo les dije que el 8 de abril fue el pico de contagios y de casos, pero es interesante saber que es el 13 de abril que el presidente francés anunció que para el 11 de mayo se iba a empezar a implementar un desconfinamiento progresivo, y que se iba a presentar 2 semanas después de ese discurso una estrategia para salir de la cuarentena. Es importante porque al momento de ese discurso hubo debate en Francia si no era demasiado temprano empezar el 11 de mayo, pero el presidente francés dijo en ese momento que una de las preocupaciones mayores para él era las desigualdades en materia de educación, que el cierre de las escuelas estaba provocando una pérdida de contacto con la escuela para demasiados chicos y que eso era importantísimo recuperar. Hay que pensar que también el calendario no es el mismo en el hemisferio norte y sur, y en Francia eran esos los últimos meses del año escolar. Entonces, también el 28 de abril el primer ministro francés anunció esa estrategia. Esa estrategia es un plan que consiste en testear, rastrear y aislar en el futuro, porque hay que vivir con el virus hasta que se encuentre un tratamiento o una vacuna, o los dos. No se podía pensar que se podía quedar en cuarentena sin así mucho tiempo. Entonces había que después de esa época de cuarentena en que la gente se tenía que concientizar los que llamamos gestos barrières, gestos de sanidad para no contagiarse, también el sistema tenía que prepararse para reaccionar a cualquier foco de contagio de nuevo. Es lo que se hizo. Se hizo también de la desescalada de modo progresivo, territorializado y reversible. Reversible en realidad hasta ahora no se utilizó, pero sigue siendo algo que se considera. Progresivo porque fue en fases, como le conté, estamos entrando en la última fase la semana que viene. Y territorializado, muy importante también porque cuando se empezó el desconfinamiento, se presentó un mapa de Francia con territorios en verde, territorios en rojo, que venían en verde y rojo porque según el nivel de capacidades del sistema de salud y el tipo de número de contagios. Y según la evolución de esos indicadores, se pasaba de verde a rojo, y en principio las posibilidades de salida, de movimiento, eran más grandes en las regiones verdes que en las regiones rojas. En eso se parece también en lo que se está pasando en la Argentina. A ver. Entonces,
muy importante en la estrategia de desescalada es la capacidad de aumentar el número de testeos, porque con eso se puede después rastrear los contactos, aislar los casos. Se propusieron protocolos, se impusieron protocolos bastante estrictos para las escuelas, con número más pequeño de alumnos en las aulas, con reglas de funcionamiento bastante complicadas, pero que empezaron al principio. La gente decía que no iban a dejar a sus hijos, porque no era obligatorio. Importante saber que no obligaban a los padres a mandar a sus chicos a la escuela. Y interpretaba que no lo iban a utilizar, pero en realidad sí bastantes. Se distribuyó también muchos barbijos. El tema de los barbijos es interesante por la diferencia entre Argentina y Francia, porque en Francia se discutió mucho de la disponibilidad de los barbijos, mientras que yo veo que en la Argentina no fue tanto un problema. Se encontró un modo de hacérselos cada uno o unas personas de hacer de eso una ocupación profesional rápidamente. Y se facilitó así el trabajo. En Francia se esperaba mucho del Estado y de las empresas para distribuir los barbijos. También importante, se votó y se preparó, y después de muchos debates se votó en el Parlamento la aplicación, la app Stop COVID, una aplicación para teléfono móvil, que fue elaborado por un centro de investigación francés especializado en ciencias de la computación y que permite de manera voluntaria identificar y rastrear mediante Bluetooth, no geolocalización, las cadenas de infectados para informar a las personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado de ese contacto, para poder testearse y aislarse si necesario. Con los resultados como seguían bajando los números y las cifras de contagios, se pudo pasar a la fase 2 de la desescalada el 2 de junio, y ahora vamos a entrar en otra fase el 22 de junio con la reapertura de muchos lugares donde la gente se encuentra. En estas circunstancias, Francia consideró imprescindible estrechar y reforzar el compromiso entre los países de la Unión Europea. Y Francia ha sido así el primer país para alentar la Unión Europea a evaluar el alcance de la crisis, solicitando la reunión del 10 de marzo de 2020, un Consejo Europeo extraordinario. Ese Consejo permitió adoptar medidas para coordinar esfuerzos en materia de salud pública, proteger a los europeos, disponer de material médico compartido, apoyar a la investigación de una vacuna contra el COVID-19 con la movilización de un presupuesto de 140 millones de euros. Y también aunar esfuerzos para permitir que los ciudadanos europeos que se encuentran bloqueados fuera de la Unión Europea puedan regresar a sus países. Es importante saber eso, que se prepararon vuelos especiales con ayuda con presupuesto europeo para regresar, para que regresen los turistas varados. También, bueno, se transfirieron pacientes entre esos países de la Unión Europea, como lo he dicho ya antes. El 18 de mayo, el presidente francés y la canciller alemana anunciaron una iniciativa cuyo objetivo era de reforzar la soberanía sanitaria de la Unión Europea mediante una estrategia sanitaria, creación de un fondo de reactivación económico de la Unión Europea y acelerar la transición ecológica y digital.
esa propuesta fue muy importante porque demostró la voluntad de Francia y Alemania, que muchas veces se apoda un motor de la Unión Europea, que cuando Francia y Alemania quieren algo, avanzan más rápido las cosas en la Unión Europea. Eso no siempre les gusta a los otros europeos, pero también tienen que cuando se funciona, es una cosa que ayuda. Y esa propuesta, sobre todo porque la verdad es que mostraba que Alemania estaba lista a que el presupuesto de la Unión Europea sirva para ayudar a los países del sur de Europa que fueron los más afectados por el virus. Eso fue la señal, me parece, que la Comisión Europea necesitaba para poder ser muy atrevida, no sé si se dice atrevida, a hacer una propuesta muy importante el 27 de mayo, proponiendo un esfuerzo de 750.000 millones de euros en préstamos y subsidios para ayudar a los países de la Unión Europea a salir adelante de la enorme crisis económica que la pandemia provocó. Esa propuesta de la Comisión Europea fue muy bienvenida para Francia. Soportamos mucho esa propuesta y hemos defendido que se proponga subvenciones para los países más golpeados por el virus, como Italia y España. Entonces, en la Argentina nosotros tratamos de también aportar ayuda. Estamos trabajando, planificando una donación de equipos médicos para las Fuerzas Armadas Argentinas que nos han pedido ayuda para las estructuras hospitalarias de defensa en contexto de la lucha contra la pandemia. Como tenemos una cooperación muy estrecha con socios argentinos en la ciencia y tecnología, y sabe la muy buena calidad de esa investigación en la Argentina, se han lanzado nuevos programas de cooperación científica y para trabajar sobre el tema de la pandemia y intercambiar asistencia técnica. Estamos también en contacto con el Ministerio de Salud para ver cómo podemos también desarrollar proyectos de cooperación hospitalario, sabiendo que ya hay mucho vínculo entre los 12 sistemas de salud que se conocen bien y bueno, hay médicos, aún en el tema de los varados en la Argentina. A cierto momento nos dimos cuenta, trabajando en la embajada, cómo había esos investigadores, esos médicos argentinos que trabajan en realidad en Francia, que tenían que regresar. Se notó mucho durante la crisis de los varados. La crisis del coronavirus exige respuestas locales, regionales y globales. Francia también está promoviendo una respuesta a nivel global, diciendo que solo puede afrontarse esas crisis de modo multilateral y que la vacuna que se va a encontrar debe ser un bien público mundial, que no se tiene que hacer diferencias según los países que puedan pagársela o no. Así que ahora se abre para nosotros una nueva fase. Esperamos que Argentina también rápidamente pueda entrar en una fase con perspectiva de salida del pico de la epidemia y que podamos colaborar y mostrar solidaridad entre las naciones, en particular entre Europa y América Latina. Gracias. No sé si no me pasé mucho tiempo, perdón. Está perfecto. Muchísimas gracias, señora embajadora. Muy interesante
su alocución sobre la crisis, bueno, que nos afecta evidentemente a todos. Y ahora vamos a presentar es decir, va a haber posibilidad de que el público haga preguntas, pero será al final, ¿sí? Así que reserven sus preguntas para un poquito después. Vamos a presentar ahora al consejero Jordi García Martínez de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Primero vamos a transmitir un video que tiene que ver con el lanzamiento de propuestas a presentar para proyectos de cooperación en la Argentina, muy interesante, y después el consejero García Martínez va a comentar sobre esta llamado a presentar proyectos. Y al cierre sí vamos a poder efectuar las preguntas. Así que ahora vamos a proyectar este video que está presentado por el señor Luca Pierantoni, que es el jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Por favor, el video. Si ustedes están viendo este vídeo es porque están interesados en las convocatorias de la Unión Europea, así que les agradezco. En la Declaración Schuman, en 1950, el ministro francés Robert Schuman lanzó el concepto de la Unión Europea y este año en Argentina celebramos este Día de Europa lanzando 2 convocatorias. Tenemos varios programas de cooperación en Argentina y varios subsidios a organizaciones argentinas que trabajan en el territorio. Vamos a añadir a esas acciones nuevos programas. Hay 2 convocatorias entonces. La primera tiene un enfoque más específico. Es una convocatoria sobre derechos humanos y este año en particular se enfoca sobre los pueblos indígenas y las otras comunidades marginadas en el país para apoyar la promoción de los derechos sociales y ayudar a esas comunidades a acceder a los servicios básicos, educación, salud. En esta convocatoria sí que vivimos en una situación muy particular en Argentina y en el mundo. Se da este año la posibilidad de una cofinanciación al 100%, lo que no se había permitido en otras convocatorias. Y también esta vez se abre esta convocatoria a varias organizaciones de distintas naturalezas, es decir, no solamente las organizaciones de la sociedad civil, pero también agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, agencias gubernamentales a nivel central, provincial y municipal. Otra cosa importante que esta vez en esta convocatoria, diferentemente que los años pasados, se da la posibilidad también de elegir programas con un tamaño un poquito más pequeño, es decir, 200.000 euros es la mínima cofinanciación hasta un máximo de 450.000 euros. La convocatoria de la sociedad civil es una convocatoria que tiene una lógica distinta, no tiene un enfoque temático tan claro, simplemente un concepto inspirador, que es el concepto de trabajar en el tema de la cohesión social en Argentina y en particular con los grupos más vulnerables, claro, pero desde un punto de vista de la elegibilidad de las organizaciones está abierta solamente a organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su capacidad de trabajar en el tema de desarrollo sustentable. Organización de la sociedad civil significa asociaciones, federaciones, organizaciones no gubernamentales, universidades. Y claro, partenariados entre estas organizaciones. El tamaño de los proyectos va a ser un poquito más elevado, en un mínimo de 450.000 euros. Pero el concepto va a ser un poquito lo mismo, buscar organizaciones que sepan trabajar en red. Y por eso quiero dejarle con los 3 deseos que tenemos en estas convocatorias, que esperamos poder finalizar por la fin del año. Así que vamos a tener nuevos programas ya en el comienzo del 2021. Los 3 deseos son, primero, que se encoraje lo más posible, que se favorezca el trabajo en red, sobre todo entre organizaciones distintas. Segundo, una metodología que mire al diálogo. Nosotros queremos en Argentina poner las organizaciones argentinas juntas, no dividirlas. Y tercero, y puede ser lo más importante en un año tan particular para todos nosotros, la innovación, una mirada nueva.
Y el último deseo, una gran suerte para vuestra participación a estas convocatorias y seguiremos trabajando juntos, unidos en la diversidad. Hola, buen día a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes, aunque sea en modo virtual. Obviamente estaríamos mejor si estuviéramos todos compartiendo una mesa y unas facturas y unos zumos de naranja, como hacíamos antes en el club italiano, donde teníamos nuestros desayunos. Pero bueno, todo volverá y esperemos que en algún momento podamos volver a hacer estos desayunos como nos hacíamos antes. Por ahora hemos encontrado esta solución que creemos que está funcionando bien. En la primera ocasión así virtual fue el mes pasado con nuestra embajadora de la Unión Europea, Otmay Okolish, y hoy hemos tenido el gusto de escuchar a la embajadora francesa, Claudia Scherer-Foss, compartir con nosotros la experiencia que ha tenido Francia en la gestión de la crisis del COVID. Yo lo que quería era aprovechar la ocasión que se nos da a la delegación de la Unión Europea en estos desayunos para, bueno, comentar algunas noticias, algunas cosas que están pasando, que estamos haciendo a nivel europeo, en la Unión Europea y aquí localmente. Una de ellas es, obviamente, la que acaban de escuchar. Han estado viendo un vídeo de mi colega Luca Pierantoni, el jefe de la sección de cooperación, en la que explicaba la convocatoria a proyectos que acaba de lanzar la delegación. Es una convocatoria muy importante, no voy a repetir lo que él ha dicho, porque ya básicamente le ha dado todos los datos importantes, pero bueno, en el contexto actual, que la Unión Europea proporcione o esté dispuesta a proporcionar hasta 6 millones de euros a organizaciones de la sociedad civil, ONGs, etcétera, es bastante importante. Porque hay muchas urgencias que cubrir, muchos temas importantes y la sociedad civil en un país como la Argentina es muy fuerte y necesita, y aunque es muy fuerte, necesita ayuda financiera en particular para poder realizar sus actividades. Así que esperamos que, porque también las instituciones educativas pueden pedir parte de estas subvenciones, organizaciones internacionales, entidades gubernamentales, incluso en algunos casos, también pueden. Así que no es solo realmente las ONGs y la sociedad civil, es un público más amplio el que estamos buscando. Y bueno, toda la información está, como dijo Luca, en nuestra página web, y ahí también un enlace a un webinar que estaba en línea, que dura 2 o 3 horas, bastante largo, con muchísimos detalles. El webinar fue la semana pasada, me parece, pero ha quedado en línea para que aquellos que quieran más información la puedan ver. Y muy importante, la fecha límite, que sí, creo que es el 15 de julio, para presentar proyectos. Así que esperamos tener muchísimas propuestas que evaluar durante el mes de julio y agosto para, hacia final de año, ojalá poder tener ya una serie de proyectos aprobados. Así que bueno, ese era un tema de interés muy directo aquí en la Argentina. Quería mencionar un par de cosas más ligadas tal vez a lo que ha dicho la embajadora y a la gestión que se está dando en Europa de la crisis del COVID. Y es, por una parte, cómo se están abriendo las fronteras. Es un tema interesante y que, bueno, puede tener también mucho interés para todo el tema de varados, personas que quieren volver a Europa, a personas que más adelante quieren visitar Europa, incluso como turistas, ¿no? Porque hoy en día no es posible. Hoy en día un turista, alguien que quiere ir de turismo de Argentina a Europa, no es posible. Hay vuelos de repatriación, pero no son para hacer turismo, son para gente que quedó aquí bloqueada y necesita volver a sus hogares, a sus trabajos. Pero en algún momento los vuelos, digamos, normales van a retomar dentro de un tiempo, y la Unión Europea se está preparando para esto. Y lo que la Comisión Europea propuso es que desde el 15 de junio, o sea, desde ayer, las fronteras internas entre estados de la Unión Europea, del espacio Schengen en particular, se abran de nuevo. O sea, que el movimiento entre países de la zona Schengen sea posible. Y vemos que, bueno, es casi ya el caso para casi todas las fronteras. Quedan algunas excepciones que van a abrirse en los próximos días, pero en general podemos ver que la desescalada que mencionaba la embajadora ha llevado ya a una apertura de fronteras
o la va a llevar dentro de poquitos días. Así que eso es una buena noticia para el espacio Schengen y para la libertad de movimiento, que como saben es uno de los grandes pilares de la Unión Europea, el poder circular libremente entre los países. Luego está el tema, que es un poco más complicado, de la apertura hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del espacio Schengen. Y ahí la Comisión Europea lo que ha propuesto es que a partir del 1 de julio se empiece a hacer una apertura por fases, examinando antes la situación de los países con los que se abren las fronteras. La primera propuesta de la Comisión ha sido de abrir con los países de los Balcanes, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia, porque son países donde la situación sanitaria es bastante buena, no han tenido muchos casos de COVID y además son países con los que la Unión Europea tiene una asociación muy estrecha, son países candidatos, casi todos a entrar en la Unión Europea, así que se empezaría con esos países. Y luego la propuesta de la Comisión es que los Estados miembros se pongan de acuerdo examinando una serie de criterios sobre cuándo y cómo ir abriendo la frontera con otros países. Y el criterio fundamental será la situación epidemiológica en esos países, con lo cual, bueno, un país que esté bien, que no tenga muchos casos, que no tenga muchas muertes, que su sistema sanitario esté controlando todo bien, probablemente con ese país se podrá abrir la frontera, la circulación relativamente fácil. Un país que se encuentre en una situación muy complicada, con el virus circulando por todas partes, con muchos casos, muchos contagios, muchas muertes, obviamente tendrá que esperar y no se podrá abrir la circulación inmediatamente. Así que bueno, estas son propuestas de la Comisión, todavía no están completamente aprobadas por los Estados miembros y como saben en la Unión Europea la Comisión propone y los Estados miembros son los que deciden al final si las cosas se entran en vigor, se convierten en ley, en legislación, pero bueno, es probable que este modelo propuesto por la Comisión sea el que se use en los próximos meses para ir, bueno, abriendo las fronteras progresivamente. Iba a mencionar, pero lo hizo la embajadora, este plan de recuperación tan importante que surgió, digamos, de una idea, de una propuesta franco-alemana y que luego la Comisión puso en una serie de propuestas. Por una parte hay un presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 de 1,1 billones de euros, muy ambicioso, pero luego además hay un nuevo fondo de 750.000 millones de euros, que es nuevo y que es para realmente ayudar a Europa a recuperarse tras esta crisis del COVID. Y lo que es muy nuevo ahí es que hay 250.000 millones en préstamos, pero hay 500.000 millones en subvenciones. Y esto es nuevo, y esto es un tema muy caliente, vamos a decir, en la Unión Europea, incluso un poco controvertido. Hay países que se resisten un poco, hay países que son muy favorables a este tipo de ayudas, y todavía hace falta que haya un acuerdo de todos los países y para ello va a haber una serie de cumbres estas próximas semanas de los primeros ministros, de los presidentes europeos para ponerse de acuerdo sobre esto. Pero bueno, nosotros como Unión Europea, como Comisión Europea, confiamos que puede que las cifras cambien, sean un poco diferentes, pero que en sí la idea de crear estos fondos de recuperación sea aprobada y podamos ver esta ayuda fluir lo antes posible. Y luego el último tema que quería mencionar, y es un tema, vuelvo a lo local, a lo que nos interesa aquí cerquita en Argentina, es que, como saben, y hemos hecho mucha promoción también en estos desayunos, la delegación de la Unión Europea, junto a las embajadas de casi todos los Estados miembros aquí presentes en Argentina, organizamos un encuentro de cine europeo cada año. El de este año comenzó realmente a finales del año pasado, a final de 2019, aquí en Buenos Aires, y luego fue circulando por varias provincias del país, hasta que llegó el COVID y obviamente a mediados de marzo, creo que cuando iba a ir a Tucumán, yo por ejemplo estuve en Resistencia, en el Chaco, a principios de marzo, justo antes de que todo se bloqueara, para la inauguración del encuentro allí en Resistencia, y creo que fue el último evento que tuvo lugar de manera presencial en cines, porque luego tuvimos que suspenderlo, obviamente, por el COVID. Lo que hemos hecho desde la delegación y con la ayuda de las embajadas es poner buena parte de este encuentro, de estas películas, en línea. Y estarán disponibles hasta el 25 de junio
Para ver toda la información han de ir a la página web cineueargentina.com. Ahí está todo explicado, el programa de películas, cómo hay que inscribirse. Y básicamente es un poco como comprar un billete, una entrada para ir al cine, ¿no? Es como, hay incluso aforo, no puede haber más de cierto número de personas viendo las películas. Así que es importante inscribirse, ver las que están disponibles, aún quedan hasta el día 25 de junio. Y además para acompañar no solo la proyección de las películas, sino, bueno, ir más allá y tener charlas, discusiones sobre el cine europeo. Estamos organizando también charlas virtuales con críticos de cine, personalidades ligadas a la cinematografía. Y mañana hay una, mañana día 17, mañana es 17, sí, 17 a las 7 de la tarde, sobre cine independiente español en torno a la película Julia East, que es una película que está en el catálogo de las películas que se pueden ver. Así que también hay que inscribirse por la misma página que he mencionado, cineueargentina.com. También en nuestro Twitter pueden ver cómo hacerlo. Y bueno, suelen ser charlas muy interesantes para quien sea cinéfilo y le guste el cine, les recomiendo que las sigan. Así que, bueno, esas eran un poco las noticias que quería dar desde la delegación y dispuesto a responder si hay alguna pregunta o algún comentario. Gracias Andrea y gracias embajadora de nuevo. Gracias Jordi por tus comentarios. Bueno, siempre es bueno conocer el día a día, ¿no? de las acciones de la Unión Europea en el país, que son muchas y muy variadas y obviamente también incluyen el tema del arte, ¿no? Como puede ser el cine en este caso. Yo le voy para iniciar las preguntas, yo personalmente, si me permite, a la señora embajadora, le quiero formular una pregunta que tiene que ver con cómo ve usted el futuro de la Unión Europea como unión en sí misma y en general el futuro de lo que es el multilateralismo en esta situación tan particular y en donde todo es un poco cuestionado, ¿no? ¿Usted ve al multilateralismo como una solución, digamos, como una forma de salir de la crisis, o lo ve con posibilidades disminuidas? Bueno, es verdad que a estos últimos años ha habido el multilateralismo ha recibido varios choques y se ha podido cuestionar, pero para Francia es realmente únicamente con el multilateralismo que podemos encarar el futuro e imaginar un futuro positivo, porque un mundo gobernado por estados que cada uno va por su cuenta y es el más fuerte que gana, es algo que pasó que ocurrió en la historia y sabemos a lo que nos llevó a situaciones muy graves. Así que Francia inició con Alemania también otra vez una alianza por el multilateralismo, notablemente. Francia siempre es considera que las Naciones Unidas es el organismo multilateral sumamente histórico y muy importante. Francia es miembro del Consejo de Seguridad y ahí quiere tratar de que se trate de los temas importantes en temas de seguridad nacional. Pero como hemos visto que hay unos problemas que quedan sin solución al nivel del Consejo de Seguridad en particular, es importante que las naciones que quieren trabajar juntas puedan juntarse y avanzar. Y la Alianza por el Multilateralismo es eso, es una reunión de estados que promueven trabajar juntos para encarar problemas que tienen que solucionar al nivel global.
y eso lo hemos utilizado esa alianza también para promover acciones multilaterales en el tema de la reacción al COVID-19 en particular. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta también para Jordi, en este caso, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos, y pregunta de qué manera ha reaccionado la Unión Europea a la situación de pandemia, cómo los países miembros están sobrellevando este presente vertiginoso que estamos transitando a nivel mundial. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, creo que la embajadora Soraya Foss lo ha explicado muy bien. Ella obviamente ha hablado sobre todo de Francia, aunque mencionaba la cooperación europea en varios momentos, y cada país lo ha vivido de una manera diferente también. Hay países de la Unión Europea que han sido muy poco afectados, felizmente han tenido muy pocos casos, como casi no ha pasado nada. Estuvieron también en cuarentena y tuvieron que imponer restricciones, pero desde el punto de vista sanitario no tuvieron grandes problemas, mientras que otros, creo que en cifras, son básicamente Francia, España, Italia, fueron los que tuvieron unas cifras más dramáticas, más difíciles. Vimos también que las maneras de gestionar fueron diferentes. Vimos países, se habló mucho de Suecia, por ejemplo, que fueron muy flexibles, ¿no? No impusieron medidas muy estrictas porque pensaban que era la manera de hacerlo mejor, y otros pusieron medidas muy estrictas. Lo que hemos visto un poco más a nivel global de la Unión Europea es que al principio hubo ciertamente, y no vamos a ocultarlo, hubo cierta descoordinación. Al principio todo el mundo intentó, tal vez pensé un poquito egoístamente, ¿no? Es como, bueno, voy a ver yo lo que puedo hacer por los míos. Es un reflejo humano, al fin y al cabo, intentar proteger lo más cercano, ¿no? Lo suyo, lo propio. Pero lo bueno dentro de esta reacción, que tal vez no fue la ideal al principio, fue que muy rápido, enseguida, a los muy pocos días, yo diría, ya hubo el reflejo solidario, ya hubo el reflejo de coordinar y cooperar. Hubo, por ejemplo, esta cumbre que mencionó la embajadora a principios de la crisis, el 10 de marzo, me parece, en la que ya se empezaron a tomar medidas para hacer las cosas de común acuerdo, se prestaron ayuda a los estados entre ellos. Lo vimos también con los vuelos que mencionó igualmente la embajadora de repatriación, en la que a menudo, por ejemplo, Francia organizaba un vuelo y reservaba una parte de los asientos de ese vuelo para que pudieran volar finlandeses o eslovenos o polacos, ¿no? Que también necesitaban volver. Así que la crisis nos ha mostrado un poco que, creo, y es un comentario personal, ¿no? que todos tenemos este reflejo a lo mejor egoísta o individualista, pero que en el fondo, gracias precisamente a organizaciones como la Unión Europea, como las Naciones Unidas a nivel global, tenemos los utensilios para precisamente cooperar, coordinarnos, el multilateralismo, trabajar juntos. Así que desde ese punto de vista, bueno, hemos podido avanzar juntos, hemos podido hacer cosas juntos. Y ahora, ya para terminar, vemos una desescalada muy rápida, ¿no? en muchos países, que es algo positivo. Hay que ir con precaución, porque obviamente sabemos todos que se habla de los repuntes, los rebrotes, aquí y allá, y los vamos a ver, es inevitable. Pero ¿quién iba a pensar hace un mes o un mes y medio en muchos países de Europa que la gente podía estar ya en las terrazas tomando algo con los amigos, ¿no? Algo que era imposible hace poco. Así que bueno, es un mensaje, yo diría, optimista, ¿no? Esperanzado de que, bueno, aunque no hemos salido del problema y no se saldrá hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz, hay maneras de convivir con ello y tomando todas las precauciones, obviamente. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para la señora embajadora. Quisiera consultarle por mayor información sobre la cooperación con Argentina y si hay iniciativas de trabajo en concreto en el plano científico y social, y si tienen algún proyecto en conjunto a futuro para la post-pandemia. Como le dije, es como esa pandemia llegó de repente, una
fue como un relámpago la manera en la cual llegó y nos afectó. Y que los proyectos de cooperación científica no se crean de un día para el otro. Lo que dije es que los grupos de trabajos, los vínculos que existen entre laboratorios, entre grupos científicos, se están empezando a ver cómo pueden cooperar en esos temas, pero no hay ahora mismo no lo puedo decir que haya ya un proyecto en marcha que trata específicamente de ese tema, no. Bueno, está todo desarrollándose, decimos. Estamos primero atendiendo a la emergencia, ¿no? Seguramente. Sí. Pero lo que es seguro es que ya hay muchas relaciones, así que se pueden, hay una base muy importante sobre la cual se puede trabajar. Sí, por supuesto, hay muchísimos proyectos hace muchos años y la cooperación es excelente, lo mismo que con la Unión Europea, me consta, así que seguramente va a haber cosas interesantes. Sí, la movilidad que tenemos es de 400, más o menos 400 investigadores viajando, pero esos proyectos, la disminución de la movilidad no paró todo, porque todo no se hace con movilidad física, se puede también compartir datos y experiencias que se hacen de cada lado, pero se intercambian, pueden continuar. Perfecto. Aquí para Jordi hay una pregunta, pero me parece que es un poco técnica con relación a la presentación de proyectos. Consulta para las organizaciones de la provincia de Buenos Aires si es necesario que las instituciones estén inscritas a nivel nacional o el registro provincial basta. Yo creo que es una pregunta un poco específica, ¿no, Jordi? Gracias. Lo mejor es ver a fondo las bases, todas las instrucciones que hay para cómo pedir estas ayudas. Es bastante... la Unión Europea, cuando gestiona dinero, no es simple, es bastante burocrática, precisamente para garantizar que el dinero se usa correctamente, y bueno, hay toda una serie de mecanismos financieros y protocolos un poquito complejos, donde decimos precisamente si el tipo de organizaciones que pueden solicitar, los registros necesarios, etc. Yo la verdad es que no puedo responder a la pregunta de si hay que estar a nivel regional o a nivel provincial o nacional inscrito. Estará sin duda explicitado en las bases de la convocatoria, así que recomiendo ir a verlas a partir de la página web de la delegación. Y lo que sí sé que hay que tener, la organización en algún momento tiene que pedir como un acceso ¿cómo decir?, al sistema contable de la Unión Europea, o así. Es una solicitud que se hace y eso no es tan complicado. Pero bueno, recomiendo ir a ver las bases de la convocatoria, más precisamente. Sí, el webinar, que como tú dices es muy largo, pero realmente es muy interesante porque clarifica, es como una clase, ¿no? Así que les recomendamos también ver ese video. Aquí hay una pregunta, pero me parece que ya un poquito la hemos contestado. Esta pandemia, si puede significar un paso más hacia un proceso de desglobalización, ya que dio sus primeros signos de comienzo con la llegada de nacionalismos y la apelación al Estado soberano. ¿Piensan que sería efectivamente posible que las estructuras internacionales se erosionen o es una visión distópica esta que estamos comentando? Hay varias cosas en la pregunta. Una es la desglobalización. Es verdad que hay una tendencia en los países europeos y en Francia también de ir para privilegiar lo hecho en Francia, ¿no? O la industria francesa, como aquí también se habla mucho de industria argentina. Y también la pandemia, bueno, puso de manifiesto la vulnerabilidad de cadenas de abastecimiento de unos productos estratégicos. Entonces, más bien que pensar
se desglobalice todo, creo que quizás lo que va a ocurrir es que se va a pensar un poco más en el carácter estratégico de lo que se está deslocalizando o no. Aún pero al nivel europeo es algo que promueve Francia, que la Unión Europea tenga más soberanía sobre los productos que son estratégicos para ella. Eso es mejor al nivel europeo que al nivel nacional. Definitivamente es esto que promueve Francia. Y un mercado interior más integrado y la voluntad también de poner nuestras fuerzas en conjunto para tener competidores al nivel internacional que sean europeos, porque la competición internacional va a seguir, Estados Unidos contra China y todo, y la Unión Europea, los países de la Unión Europea tienen más fuerza cuando están unidos. Eso me parece es lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. No, usted habla y yo pienso en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué opina usted de este desafío en un momento tan complicado, ¿no? Que ya iba a ser un poco complicado implementarlo. ¿Qué opina usted del futuro de este acuerdo? El futuro del acuerdo depende de muchos países, del lado de la Unión Europea y del lado del Mercosur. Se ve que hay los intereses de cada país, de cada bloque, van a tener que estar representados. El tema de que el comercio internacional fue algo que desarrolló mucho al mundo, eso no me parece que haya sido comprometido con la crisis. Se vio que había unas vulnerabilidades, pero también salió el comercio internacional, la globalización salió de pobreza muchísimos. Se ve ahora mismo cuando se ve que África, por ejemplo, con el comercio mundial paralizado, sufre muchísimo también, porque se fue integrando al mundo. Así que tendremos que tener en cuenta las preocupaciones de cada uno de los países para poder avanzar con la concretización del acuerdo en los próximos meses y años. Bueno, un gran desafío para todos. Muchas gracias por su respuesta. Una pregunta para Jordi. ¿Cuál va a ser la postura de la Unión Europea frente a las críticas hacia la Organización Mundial de la Salud? Y si consideran que es un organismo que hay que repensar o reformar eventualmente. Bueno, yo personalmente no soy un especialista en temas de salud y de cooperación sanitaria a nivel mundial. Lo que sí sé es que, pese a que, bueno, durante la pandemia desde lugares diferentes se ha criticado ciertas acciones, ciertas maneras de trabajar de la OMS. Yo sé que nosotros, como Unión Europea, el alto representante, que es como nuestro canciller, Josep Borrell, ha hablado en público a menudo apoyando a la OMS y apoyando la necesidad de trabajar juntos. Puede que haya habido cosas específicas en las que se hayan podido hacer mejor las cosas, pero lo que la crisis demuestra es que una organización como la OMS es más necesaria que nunca. Así que uno puede repensar sus maneras de funcionar, ciertas cosas, pero el hecho en sí de que haga falta una organización como esta no está puesto en duda. Y sé que recuerdo hace unas semanas cuando Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos declaró que iba a dejar de cooperar con la OMS y de
financiarla, la Unión Europea sacó una serie de comunicados y declaraciones apoyando mucho a la OMS. Así que nosotros desde la Unión Europea, y siguiendo esta línea del multilateralismo que tanto ha mencionado la embajadora hoy, no podemos más que apoyar a la OMS. No sé si tal vez la embajadora puede dar también la visión desde Francia. Sí, sí, seguramente la necesidad de tener una organización donde se juntan las naciones para intercambiar información, um, uh, cooperar y colaborar es muy importante, y los defectos de una organización internacional son a veces los defectos que las naciones ellas mismas pusieron para no darles a las organizaciones las capacidades de tener más fuerza, ¿no? Pero, y no es porque no haya cosas que criticar, que hay que decir que ya no se necesita una organización como esa. Nos parece muy importante que sigamos cooperando con la OMS y que se le dé los medios financieros para hacer su trabajo. No, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos sobre el horario de finalización, así que yo no tengo más que agradecer infinitamente la participación de la señora embajadora de Francia y del señor Jordi García Martínez de la Unión Europea. Creo que ha sido interesantísimo lo que hemos podido compartir en esta mañana. Y bueno, a todos los participantes, los que nos están escuchando y viendo, agradecerles muchísimo la participación. Esperamos encontrarlos en el próximo desayuno del mes de julio, que ya estamos preparando, con algún embajador o embajadora europea. Recordarles que esta actividad, así como nuestro programa de radio que se llama Hola Europa, que va todos los jueves por Radio Cultura, en vivo a las 18 horas, cuentan con el apoyo de la delegación de la Unión Europea en la Argentina a través de su programa de diplomacia pública, lo que nos hace, bueno, nos llena de orgullo en el Club Europeo, que es quienes llevamos adelante estas actividades. No me queda más que entonces agradecer a todos y los esperamos en el próximo desayuno del mes de julio. Muchísimas gracias. Dios, gracias. Muchas gracias por el debate. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.